¿Cómo se comporta el demonio? Capítulo 6. Digamos inmediatamente, para empezar, que el demonio hace lo imposible para no ser descubierto, que es muy parco en palabras, que busca todos los caminos para desalentar al paciente y al exorcista. Para mayor claridad, distingamos su comportamiento en 4 fases: antes de ser descubierto, durante los exorcismos, poco antes de la expulsión y después de la liberación. Advirtamos también que nunca hay 2 casos iguales. El comportamiento del maligno es muy variado e imprevisible. Lo que escribimos aquí solo se refiere a algunos de los aspectos más frecuentes de esa conducta. 1. Antes de ser descubierto. El demonio causa trastornos físicos y psíquicos, por lo que la persona afectada recibe tratamiento médico sin que nadie sospeche el verdadero origen del mal. A veces los médicos tratan los trastornos largamente, probando varias medicinas, que siempre resultan inadecuadas. Por ello lo habitual es que el paciente cambie varias veces de médico, acusándoles de no entender su mal. Más difícil es el tratamiento de los males psíquicos. Muchas veces los especialistas no encuentran nada. Esto ocurre con frecuencia también para los males físicos, y la persona pasa a los ojos de sus familiares por majareta. Una de las cruces más pesadas de estos enfermos es la de que no son comprendidos ni se les cree. Casi siempre ocurre que, tarde o temprano, tras haber llamado en vano a las puertas de la medicina oficial, esas personas acuden a curanderos, o lo que es peor, a magos, quirománticos o hechiceros, y así los males aumentan. Normalmente quien recurre al exorcista, por sugerencia de algún amigo, rarísimas veces por sugerencia de sacerdotes, ya ha hecho el recorrido de los médicos, ha perdido totalmente la confianza en ellos, y la mayoría de las veces ya ha visitado a magos o similares. La falta de fe o al menos el hecho de no ser practicantes, añadido a la gran e injustificable carencia eclesiástica en este campo, hacen comprensible tal comportamiento. La mayoría de las veces es una auténtica casualidad la que hace conocer la existencia de los exorcistas. Téngase presente que el demonio, incluso en los casos de posesión total, en los que es él quien obra o habla, sirviéndose de los miembros del desventurado, no actúa continuamente, sino que alterna su acción, llamada, en general, momento de crisis, con periodos de reposo más o menos largos. Salvo los casos más graves, la persona puede atender a sus compromisos de estudio o de trabajo de manera que parece normal, aun cuando, en realidad, solo ella sabe a costa de qué esfuerzos. 2. Durante los exorcismos. Al principio el demonio hace todo lo posible para no ser descubierto o al menos para ocultar la gravedad de la posesión, si bien no siempre lo consigue. Constreñido por la fuerza de los exorcismos, a veces es inducido a manifestarse desde la primera oración. Otras veces se necesitan más exorcismos. Recuerdo a un joven que, en la primera bendición, solo había dado algunos indicios sospechosos. Entonces pensé que era un caso fácil y que saldría del paso con esa bendición y alguna más. La segunda vez se puso furioso y, desde aquel momento, yo no empezaba el exorcismo si no me acompañaban 4 hombres robustos para sujetarle. En otros casos, debe madurar la hora de Dios. Tengo presente a una persona que había visitado a varios exorcistas, incluido yo, sin que advirtieran nada particular. Pero cuando por fin el demonio se manifestó como lo que era, se procedió regularmente, con la frecuencia que es necesaria para liberar a los poseídos. En ciertos casos, ya a la primera o la segunda bendición el demonio demuestra toda su fuerza, que varía de una persona a otra. Algunas veces esta manifestación es progresiva. Hay afectados que cada vez parecen presentar males nuevos. Uno tiene la impresión de que todo el mal que guardan dentro ha de salir poco a poco para poder eliminarlo. El demonio reacciona de muy distintas maneras a las oraciones y exhortaciones. Muchas veces se esfuerza por parecer indiferente, pero, en realidad, sufre y continúa sufriendo cada vez más, hasta que se llega a la liberación. Algunos poseídos permanecen inmóviles y silenciosos, reaccionando solo con los ojos, si son provocados. Otros se agitan y hay que sujetarles para que no se hagan daño. Otros se lamentan, especialmente si se presiona la estola sobre las partes dolientes, como indica el ritual, o bien haciendo sobre ellas la señal de la cruz o rociándolas con agua bendita. Son pocos los furiosos,
y estos deben ser sujetados bien fuerte por personas que ayudan al exorcista o por los parientes. En cuanto a hablar, generalmente los demonios se muestran muy reacios. Precisamente el ritual advierte que no se hagan preguntas por curiosidad. Sugiere preguntar solo sobre lo que es útil para la liberación. Lo primero que debe preguntarse es el nombre. Para el demonio, tan poco dado a manifestarse, revelar su nombre es una derrota. Cuando lo ha dicho, se muestra siempre reacio a repetirlo en todos los exorcismos siguientes. Luego se impone al maligno que diga cuántos demonios están presentes en ese cuerpo. Pueden ser muchos o pocos, pero siempre hay un jefe, el indicado por el primer nombre. Cuando el demonio tiene un nombre bíblico o dado por la tradición, por ejemplo, Satanás o Belcebú, Lucifer, Zabulón, Meridiano, Asmodeo, se trata de peces gordos, más duros de vencer. Pero la dificultad proviene también en gran manera de la fuerza con que un demonio se ha apoderado de una persona. Cuando hay varios demonios, el jefe es siempre el último en irse. La fuerza de la posesión resulta asimismo de la reacción del demonio a los nombres sagrados. En general, tales nombres no son ni pueden ser pronunciados por el maligno. Él indica a Dios o a Jesús. Ella indica a la Virgen. Otras veces dicen, tu jefe o tu señora, para indicar a Jesús o la Virgen. Si en cambio, la posesión es menos fuerte y el demonio es de alto rango, repitamos que los demonios conservan el rango que tenían cuando eran ángeles, como tronos, principados, dominaciones, entonces es posible que pronuncien el nombre de Dios y el de la Virgen junto con horribles blasfemias. Muchos creen que los demonios son locuaces y que, si uno va a asistir a un exorcismo, el demonio dirá en público todos sus pecados. Es una creencia falsa. Los demonios son reacios a hablar y cuando son locuaces dicen cosas insulsas para distraer al exorcista y para esquivar sus preguntas. Puede haber algunas excepciones. Un día el padre Cándido había invitado a asistir a sus exorcismos a un sacerdote que se jactaba de no creer en ellos. Aquel sacerdote se comportaba con un aire casi de desprecio, con los brazos cruzados, sin rezar, como deben hacer siempre los presentes, y con una sonrisa irónica. En un momento dado el demonio se volvió hacia él. Tú dices que no crees en mí. Pero crees en las mujeres, en ellas sí que crees. ¿Y cómo crees? Aquel desdichado, a la chita callando y caminando hacia atrás, llegó a la puerta y puso pies en polvorosa. En otra ocasión el demonio reveló los pecados para desalentar al exorcista. El padre Cándido estaba bendiciendo a un guapo muchacho, que tenía dentro de sí a un animalazo más grande que él. Fue precisamente el demonio el que trató de desanimar al exorcista. ¿No ves que pierdes el tiempo con este? Es uno que no reza nunca, es uno que frecuenta, es uno que hace... y así una larga serie de horribles pecados. Acabado el exorcismo, el padre Cándido trató de convencer a aquel joven, con buenas maneras, de que hiciera una confesión general, pero él no quería saber nada. Fue necesario llevarle casi a la fuerza a un confesonario, y allí se apresuró a decir que no tenía nada de que acusarse. Pero no hiciste tal cosa tal día, le apremió el padre Cándido, y él, atónito, hubo de admitir su culpa. ¿Y no hiciste acaso también tal cosa? Y el infeliz, cada vez más confuso, hubo de reconocer uno por uno todos los pecados que el padre le recordaba, valiéndose de las declaraciones del demonio. Al final se llegó a la absolución, y aquel joven se fue aturdido. Ya no entiendo nada. Estos curas lo saben todo. Otras preguntas que el ritual sugiere conciernen a cuánto tiempo hace que el demonio se encuentra en aquel cuerpo, por qué motivo y similares. Hablaremos en su momento de cómo hay que comportarse en caso de hechizos, qué preguntas deben hacerse y cómo actuar. Pero digamos inmediatamente que el demonio es el príncipe de la mentira. Puede muy bien acusar a una persona u otra para provocar sospechas y enemistades. Las respuestas del demonio deben sopesarse mucho. Me limito a decir que, en general, el interrogatorio del demonio tiene escasa importancia. Por ejemplo, muchas veces el demonio, cuando se veía muy debilitado, respondía a preguntas sobre la fecha de su salida, y luego no salía en absoluto en aquella fecha. Un exorcista con la experiencia del padre Cándido,
que sabía con qué clase de demonio tenía que vérselas y con frecuencia incluso adivinaba su nombre. Hacía muy pocos interrogatorios. A veces, cuando preguntaba el nombre, le respondían, «Ya lo sabes», y era verdad. A menudo, cuando se trata de posesiones fuertes, los demonios hablan espontáneamente, para tratar de desalentar o espantar al exorcista. Varias veces me respondieron con frases como estas: «Tú no puedes hacer nada contra mí, esta es mi casa, estoy bien en ella y aquí me quedo, estás perdiendo el tiempo». O bien amenazas: «Te comeré el corazón, esta noche no pegarás ojo por el miedo, vendré a tu cama como una serpiente, te haré caer de la cama». Luego, ante algunas réplicas mías, calla. Por ejemplo, cuando le digo, «Estoy envuelto en el manto de la Virgen, ¿qué puedes hacerme? Tengo por patrono al arcángel Gabriel, prueba a luchar contra él, tengo a mi ángel custodio, que vela para que nadie me toque, tú no puedes hacer nada», y frases parecidas. Siempre se encuentra algún punto particularmente débil. Algunos demonios no resisten a la cruz hecha con la estola sobre las partes doloridas, otros no resisten que se les sople a la cara, otros se oponen con todas sus fuerzas a la aspersión con agua bendita. Luego hay frases, en las oraciones de exorcismo o en otras plegarias que el exorcista puede pronunciar, ante las cuales el demonio reacciona violentamente o perdiendo las fuerzas. Entonces, se insiste en repetir aquellas frases, como sugiere el ritual. El exorcismo puede ser largo o breve, según el exorcista juzgue que puede ser más útil, teniendo en cuenta varios factores. A menudo es útil la presencia de un médico no solo para el diagnóstico inicial, sino también para aconsejar sobre la duración del exorcismo. Sobre todo cuando el poseído no está bien, por ejemplo, si está enfermo del corazón, o cuando no está bien el exorcista, entonces puede ser el médico quien aconseje cuándo terminar. 3. Poco antes de la expulsión. Es un momento delicado y difícil, que puede prolongarse mucho. El demonio demuestra en parte que ha perdido fuerzas, en parte intenta asestar sus últimos golpes. Con frecuencia se tiene esta impresión. Mientras que en las enfermedades normales el enfermo mejora progresivamente hasta la curación, aquí sucede lo contrario. La persona afectada está cada vez peor, y precisamente cuando ya no puede más, se produce la curación. No es que sea así en todos los casos, pero es lo más frecuente. Para el demonio abandonar a una persona y regresar al infierno, donde casi siempre es condenado, significa morir eternamente, perder toda posibilidad de mostrarse activo molestando a las personas. Y manifiesta su estado de desesperación con expresiones repetidas a menudo durante los exorcismos. Me muero, ya no puedo más, basta, me estáis matando, sois unos asesinos, unos verdugos, todos los curas son asesinos, y frases parecidas. El contenido ha cambiado completamente respecto de cuanto decía durante los primeros exorcismos. Si entonces decía, tú no puedes hacer nada contra mí, ahora dice, me estás matando, me has vencido. Si antes aseguraba que nunca se iría porque allí estaba bien, ahora afirma que está muy mal y dice que quiere irse. Es un hecho que cada exorcismo es como darle una paliza al demonio. Él sufre mucho, pero también procura dolor y cansancio la persona dentro de la cual se encuentra. Llega a confesar que, durante los exorcismos, está peor que en el infierno. Un día, mientras el padre Cándido exorcizaba a una persona próxima a la liberación, el demonio dijo abiertamente, «¿Crees que me iría si no estuviese peor aquí?». Los exorcismos se le habían hecho verdaderamente insoportables. Otro aspecto que se debe tener presente para ayudar a las personas que están en vías de liberación es que el demonio trata de comunicarle sus mismos sentimientos. Él ya no puede más y les provoca un estado de cansancio intolerable. Está desesperado e intenta transmitir a la persona poseída su misma desesperación. Se siente acabado, con poco tiempo para vivir, ya no está ni siquiera en condiciones de razonar correctamente, y transmite a la persona la impresión de que todo está acabado, que su vida ha llegado al final, y se acentúa en ella la convicción de que ha enloquecido. ¿Cuántas veces estas personas le preguntan desconsoladamente al exorcista, dígame francamente si estoy chiflado? También al poseído se le hacen cada vez más fatigosos los exorcismos y a veces, si no llega acompañado o casi forzado, falta a la cita. He tenido asimismo algunos casos de personas que,
próximas o bastante próximas a la liberación, han abandonado completamente el exorcismo. Del mismo modo que estos enfermos frecuentemente deben ser ayudados para rezar y para ir a la iglesia, además de para acercarse a los sacramentos porque solos no lo consiguen, del mismo modo tienen necesidad de ser ayudados para someterse a los exorcismos, sobre todo en la fase final, y han de ser continuamente alentados. Indudablemente contribuye a estas dificultades el cansancio físico y una cierta sensación de desmoralización por la prolongación de las sesiones, con la impresión de que el mal se ha hecho ya incurable. El demonio también puede causar daños físicos y sobre todo psíquicos, de los que hay que tratarse a sí mismo por vía médica, incluso después de la curación, pero son posibles las curaciones completas, sin secuelas. 4. Después de la liberación. Es muy importante que la persona liberada no afloje su ritmo de plegaria, de frecuentación de los sacramentos, de compromiso de vida cristiana. Y de vez en cuando es bueno solicitar que le sean practicadas algunas bendiciones, pues ocurre a menudo que el demonio ataca, o sea que trata de regresar. No hay que abrirle ninguna puerta. Quizá, más que de convalecencia, podemos hablar de un periodo de reforzamiento necesario para garantizar la liberación cumplida. He tenido algunos casos de recaída. A veces no hubo negligencia por parte del sujeto, o sea que éste había seguido manteniendo un ritmo de vida espiritual intenso y la segunda liberación fue relativamente fácil. Cuando, en cambio, la recaída se ha visto favorecida por un abandono de la oración, y peor aún si se ha caído en un estado de pecado habitual, entonces la situación ha empeorado, como describe el Evangelio de Mateo 12, 43 a 45. El demonio regresa con otros 7 espíritus peores que él. No le habrá pasado inadvertido al lector, lo hemos dicho y repetido, el hecho de que el demonio hace lo imposible para ocultar su presencia. Esta es ya una observación que ayuda, aunque ciertamente no basta, a distinguir la posesión de ciertas formas de enfermedades psíquicas, en las cuales el paciente hace cuanto puede para convertirse en objeto de atención. El comportamiento del demonio es totalmente opuesto. El testimonio de un afectado. Este capítulo no es mío, pero es un testimonio escrito con rara claridad. Incluso al exorcista más experto, le es siempre difícil identificarse con los poseídos y entender lo que sienten. Y hasta la que puede parecer una infestación de mediana gravedad esconde sufrimientos que al mismo paciente le cuesta describir. Este fue el principal esfuerzo de GGM, tratar de expresar lo inexpresable, confiando en ser entendido sobre todo por quienes están afligidos por un mal análogo. Todo comenzó a partir de los 16 años. Antes yo era un muchacho feliz, avispado y bastante alegre, aunque siempre tenía una sensación de angustia y en todas partes me parecía que alguien me decía, «Nosotros hacemos esto, ¿y tú? Nosotros vamos allí, ¿y tú?» No entendía el porqué, pero entonces esto no suponía un problema para mí. Vivía en una pequeña ciudad marítima. El mar, el alba y los campos me ayudaban bastante a mantenerme alejado de la melancolía. A los 16 años me trasladé a Roma, dejé de acudir a la iglesia y comencé a frecuentar todo aquello que en una gran ciudad atrae a un forastero, es decir, todas aquellas situaciones extremas que en un pueblo ni siquiera se conocen. Muy pronto conocí a drogadictos, marginados, ladrones, muchachas fáciles y así sucesivamente. Tenía una cierta prisa por aprender todo este ruido que me apartaba enormemente de la paz que tenía antes. Comencé a vivir esta nueva dimensión artificiosa, desbordante y nauseabunda. Mi padre era muy represivo, controlaba cada uno de mis movimientos y siempre se mostraba descontento de mí. La suma de estos disgustos y de todas las humillaciones de que me hacía objeto mi padre me impulsó como un muelle a la calle. Me fui de casa y conocí el hambre, el frío, el sueño y la maldad. Frecuenté a mujeres ligeras y amigos pesados. Pronto surgió en mí una pregunta sin respuesta. ¿Por qué vivo? ¿Por qué me encuentro en la calle? ¿Por qué soy así y los demás, en cambio, tienen fuerza necesaria para trabajar y sonreír? En aquel tiempo tuve relación con una muchacha que creía que el mal era más fuerte que el bien. Hablaba de brujas y magos, y escribía cosas que daban vértigo. Yo creía que mi chica era muy inteligente, porque estaba fuera del alcance de un ser humano escribir todas aquellas lucubraciones sobre el mundo y la vida.
Leí todos sus cuadernos y luego le impuse que los quemara delante de mí, porque solo hablaban del mal, y me daba un poco de miedo tener aquellos folios dando vueltas por la casa. Ella empezó a odiarme sin que yo pudiera entender el motivo. Traté de ayudarla a salir de aquel pozo negro, pero no lo conseguí. Se mofaba de mí y del bien que le proponía. Volví a casa con los míos. Me uní a otra muchacha peor que la anterior y durante algunos años me sentí triste, desdichado y perseguido por cada persona que conocía. Me rodeaba una especie de oscuridad, la sonrisa ya no asomaba a mis labios y las lágrimas estaban siempre listas para correr por mis mejillas. Estaba desesperado y una vez más me pregunté, ¿por qué vivo? ¿Quién soy? ¿Qué hace el hombre en la tierra? Como es natural, en mi ambiente nada de esto interesaba a nadie y en un momento de desesperación muy fuerte, en mi fuero interno exclamé con un hilo de voz, Dios mío, estoy acabado. Heme aquí delante de ti. Ayúdame. Parece que fui escuchado. Al cabo de unos días, la muchacha con la que andaba entró en una iglesia, comulgó y se convirtió en un tiempo récord. Yo, para no ser menos, hice lo mismo y fui a parar a una iglesia en la que sacaban en procesión a la Virgen de Lourdes. Me llamaron para ayudar a llevar la imagen y, aunque me daba vergüenza, lo hice y luego estuve orgulloso de haberlo hecho. Comulgué y me quedé asombrado por la actitud del confesor, que se mostró bondadoso y comprensivo. Salí de allí diciendo, lo he conseguido, he vuelto al bien, aun cuando no sabía que era el bien, sentía que era así. Después de algunas semanas oí hablar de Medjugorje, donde la Virgen se aparecía desde 1981. Emprendí inmediatamente viaje con aquella muchacha, también impulsado por un prodigio que no sé describir. Volvimos al seno de la Iglesia de forma plena, cambiamos de vida, amamos a Dios más que a nosotros mismos, tanto que ella se hizo monja y yo pensé en el sacerdocio. Ya no podía contener la alegría de tener un motivo para vivir y que la vida no acabara ahí. Pero era solo el principio. Había alguien que no estaba contento con todo esto. Después de algunos años volví a Medjugorje, y de vuelta a Roma, comencé a sentir otra vez el eco de aquella oscuridad en que mi alma vivía antes de descubrir a Dios. En el curso de pocas semanas, esa sensación que yo atribuía al autoritarismo de mi padre, a la situación menesterosa en que, por distintos motivos, yo había vivido y a un tormento que creía común, sin entender que para los demás no era así, esa sensación, digo, se convirtió en realidad. Comencé a sufrir como nunca me había sucedido. Sudaba, tenía fiebre y la fuerza me había abandonado, al punto que ni siquiera podía comer si no me metían la comida en la boca. Tenía la percepción de que sufría con algo distinto del cuerpo. Era como ajeno a esos hechos. Sentía una desesperación fortísima y veía, no sé con qué ojos, una oscuridad que entenebrecía no la habitación donde estaba, ni la cama en la que yacía desde hacía meses, sino el futuro, las posibilidades de vida, la espera del mañana. Estaba como muerto por un cuchillo invisible, y sentía que quien hundía aquel cuchillo me odiaba y quería algo más que mi muerte. Es muy difícil de explicar con palabras, pero era tal como he dicho. Después de varios meses estaba enloquecido y ya no razonaba. Querían llevarme a un manicomio, no entendía ni lo que decía, porque ahora vivía en otra dimensión, la de mi sufrimiento. La realidad estaba como desprendida de mí. Era como si estuviese en el tiempo solo con el cuerpo, pero que el alma se encontrase en otra parte, en un sitio horrible, donde no penetra la luz ni existen esperanzas. Permanecí muchos meses en este estado, entre la vida y la muerte, y ya no sabía qué pensar. Perdí amigos, conocidos y la comprensión de mis parientes. Vivía fuera del mundo y ya no me entendían, ni yo podía pretender que lo hicieran, sabiendo lo que guardaba dentro y que nunca conseguiría describir. Casi me olvidé de Dios, y aunque me dirigía a él con llantos y lamentos interminables, lo sentía lejano, una lejanía que no se mide en kilómetros, sino en negaciones, o sea que algo decía no a Dios, al bien, a la vida, a mí mismo. Pensé en dirigirme a un hospital, porque suponía que la fiebre que tenía desde hacía meses debía por fuerza depender de una causa física, y si eliminaba esta, me sentiría mejor. En cualquier caso, algo tenía que hacer. En Roma, ningún hospital me quería ingresar por tener fiebre, y tuve que irme a 300 kilómetros de allí,
donde permanecí durante 20 días sometido a exámenes y análisis de toda clase. Salí con un «no tiene nada» y una cartilla clínica que habría llenado de envidia a un atleta. Estaba sano como una roca, pero una apostilla decía que nadie se explicaba la fiebre y mi cara hinchada y cadavérica. Estaba blanco como las hojas de un cuaderno. Apenas salí del hospital, donde todos mis males se habían atenuado un poco, entré en una crisis fortísima, vomité varias veces, sufrí todo lo que un hombre puede sufrir y me encontré en un punto desconocido de la ciudad. No sé cómo había llegado hasta allí. Mis piernas caminaban solas, los brazos eran independientes de la voluntad y así el resto del cuerpo. Fue una sensación horrible. Daba órdenes a las articulaciones, que ya no me obedecían. No se lo deseo a nadie. Por si fuese poco, volvió la oscuridad, que, esta vez, se extendió desde el alma hasta el cuerpo. Lo veía todo como si fuese de noche aun estando en pleno día. El sufrimiento había llegado a las estrellas. Comencé a gritar, a retorcerme en el suelo como si tuviera un fuego dentro de mí e invoqué a la Virgen gritando: «Madre, Madre, ten piedad. Madre, te lo suplico. Madre mía, concédeme tu gracia, que me muero». Los dolores no se atenuaron, y el sufrimiento se había exasperado tanto, que perdí también el sentido de la orientación y pegado a las paredes. Caminé hasta una cabina telefónica. Logré marcar el número al tiempo que golpeaba la cabeza contra los cristales y el teléfono. Me respondió la única persona que conocía y que vino para llevarme de vuelta a Roma. Antes de que mi amigo llegara, me di cuenta, como por una indicación exterior, de que había estado viendo el infierno, no tocándolo o viviendo en él, sino solo viéndolo de lejos. Aquella experiencia cambió mi vida mucho más que la conversión de Medjugorje. No obstante, seguía sin pensar en realidades ultraterrenales, sino que lo explicaba todo con motivos psicológicos. Inadaptación, padre dominante, traumas infantiles, shocks emotivos y varias otras cosas que, como un hermoso dibujo, explicaban muy bien el porqué de lo acaecido. Había estudiado psicología durante 5 años como autodidacta, y así, había conseguido formular un esquema, según el cual era obvio que sufriera. El día de la Virgen del Buen Consejo, y por eso lo creí al haberla invocado, un fraile me aconsejó que telefoneara a un carismático, que actuaba bajo la estrecha tutela de un obispo y tenía el don del conocimiento. Este me dijo: «Te han formulado un hechizo de muerte para afectarte la mente y el corazón, y hace 8 meses comiste un fruto embrujado». Me eché a reír, sin creer ni una palabra de aquello, pero luego, reflexionando, sentía que dentro de mí volvía a encenderse la esperanza. Había olvidado esta sensación y pensé en el fruto descrito y en los 8 meses anteriores. «Es verdad», dije, «he comido ese fruto», y recordé también que no quería comerlo por una instintiva repulsión hacia la persona que me lo ofrecía. Todo coincidía y entonces escuché también el consejo acerca del remedio que me sugirieron, las bendiciones. Busqué un exorcista, y después de las diversas risotadas de los curas o de los obispos, y las humillaciones que me infligieron, por las cuales descubría un aspecto de la Iglesia afeado por sus mismos pastores, llegué al Padre Amort. Recuerdo muy bien aquel día. Aún no sabía que era una bendición particular. Pensaba en una señal de la cruz, como hace el cura después de la misa. Me senté. Él me puso la estola en torno a los hombros y una mano en la cabeza. Empezó a rezar en latín y yo no entendía nada. Al poco rato, algo así como un rocío fresco, es más, helado, me bajó de la cabeza al resto del cuerpo. Por primera vez, después de casi un año, la fiebre me abandonaba. No dije nada. Él continuó y poco a poco la esperanza volvía a vivir en mí, la luz del día volvía a ser luz, el canto de los pájaros ya no se parecía al graznar de los cuervos, y los ruidos exteriores ya no eran obsesivos, sino que se habían vuelto simples ruidos. De hecho, llevaba siempre tapones en los oídos porque hasta el menor ruido me hacía saltar. El Padre Amort me dijo que volviera, y apenas salí, tuve grandes deseos de sonreír, de cantar, de disfrutar. «Qué bien», dije, «se acabó». Era verdad todo aquello que había sentido. Era la rabia de alguien que me odiaba y no una locura mía lo que me hacía todo aquel daño. Es verdad, repetía mientras iba solo dentro del coche, todo es verdad. Hoy han pasado 3 años, y poco a poco, después de una bendición tras otra,
he vuelto a la normalidad y he descubierto que la felicidad viene de Dios y no de nuestras conquistas o de nuestros afanes. El mal, la llamada desdicha, la tristeza, la angustia, el brinco continuo de las piernas, la rigidez de los nervios, el agotamiento nervioso, el insomnio, el temor a la esquizofrenia o a la epilepsia, había tenido realmente algunas caídas, y tantas otras enfermedades de las que era víctima, desaparecían al sonido de una simple bendición. Hace 3 años que tengo una prueba tras otra que demuestran, solo a mí, naturalmente, que el demonio existe y actúa mucho más de lo que creemos, y que hace lo imposible para no dejarse descubrir hasta convencernos de que estamos enfermos de esto o aquello, cuando él es el autor de todo mal, y tiembla ante un sacerdote con el aspersorio en la mano. He querido relatar mi experiencia, para invitar a cuantos la lean, a someter a examen este aspecto de nuestra vida que yo, por desgracia, he experimentado plenamente. En conclusión, me siento feliz de que Dios haya permitido que se me haga esta enorme prueba, porque ahora comienzo a gozar de los frutos de tanto sufrimiento. Tengo el ánimo más puro y veo lo que antes no veía. Sobre todo, soy menos escéptico y más atento a la realidad que me rodea. Creía que Dios me había dejado y en cambio, era precisamente entonces cuando me estaba probando, a fin de prepararme para encontrarlo. Con este escrito, también quiero estimular a quienes están enfermos, como lo estuve yo, a que no se desanimen ya que, aunque parezca evidente, no hay que creer ni siquiera en la evidencia, es decir, que pensemos que Dios nos abandona. No es así y al final se tiene la prueba de ello. Hay que perseverar, incluso durante años. Además, debo hacer una precisión, que las bendiciones tienen un efecto tanto más intenso cuanto más lo quiere Dios, y no dependen de la voluntad del exorcista o del exorcizado. Según mi experiencia, esta intensidad depende, mucho más, de la voluntad de conversión del sujeto que de las prácticas exorcistas. La confesión y la comunión valen como un gran exorcismo. Especialmente en las confesiones, si están bien hechas, he sentido la inmediata desaparición de los tormentos antes mencionados, y en las comuniones, una dulzura nueva que no pensaba que pudiera existir. También hace años, antes de todos aquellos sufrimientos, me confesaba y comulgaba. Pero como no sufría, no podía darme cuenta, si puede decirse así, respecto de que me había vuelto inmune. Ahora lo sé e invito, sobre todo a los tibios, a creer que Dios está realmente presente en la puerta del confesonario y en la hostia, que a menudo tomamos con gran indiferencia. Además, invito a los escépticos a creer, antes de que alguien les ayude a la fuerza como me ha ocurrido a mí. Para terminar, me dirijo con una invitación a los pobres, porque nadie lo es más que ellos, a los poseídos, a los odiados por Satanás, que se sirve de sus mismos conocidos para matarlos u oprimirlos. No perdáis la fe, no rechacéis la esperanza, no sometáis la voluntad a las insinuaciones violentas y a los fantasmas que el maligno os presenta. Este es su verdadero objetivo y no el de causar sufrimientos o procurar el mal. Él no busca nuestro dolor, sino algo más. Quiere que nuestra alma derrotada diga, basta, estoy vencido, soy un juguete en manos del mal, Dios no es capaz de liberarme, Dios se olvida de sus hijos y permite tales sufrimientos, Dios no me ama, el mal es superior a él. Esta es la verdadera victoria del mal a la cual debemos responder, aunque hayamos perdido la fe, ofuscada por el dolor. Nosotros queremos querer la fe, queremos querer. El demonio no puede tocar esta voluntad, es nuestra voluntad, no es ni de Dios ni del diablo, sino solo nuestra, porque Dios nos la dio cuando nos creó. Por lo tanto, debemos decir siempre que no a quien nos la quiere echar por tierra, y debemos creer con San Pablo, que al oír el nombre de Jesús, caen de rodillas todos los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Esta es nuestra salvación. Si no creemos con firmeza, el mal que nos ha sido impuesto, ya sea con maleficios o con hechizos, puede durar años, sin que experimentemos mejora. Además, para aquellos que creen haber enloquecido ya y no ven remedio, yo puedo testimoniar que después de muchas bendiciones, este mal pasa como si nunca hubiese existido. Por eso no debemos temerlo, sino alabar a Dios por la cruz que nos da. Porque después de la cruz está siempre la resurrección, como después de la noche viene el día. Así han sido creadas todas las cosas. Dios no miente y nos ha elegido para acompañar a Jesús en Getsemaní, haciéndole compañía en su dolor,
para resucitar con él. Ofrezco, a María Inmaculada, este testimonio, para que lo haga fructificar por el bien de mis hermanos de dolor. Atentamente, ggm.